En Vancouver la hora es 7:01. Net Radio, creada para ti. Esto es Net Noticias, desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, con los más importantes acontecimientos. ¿Qué tal? Muy buenos días, amable audiencia de Canadá y de todo el mundo que nos escuchan en horas de la mañana. Son las 7:02 de la mañana en Vancouver, Canadá. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en el continente europeo. Este es Net Noticias, que se transmite a través de netradioonline.com desde la gran metrópoli de Vancouver, en el oeste de Canadá. Aquí están los titulares de las principales noticias que les tenemos preparadas para hoy. Canadá dice estar listo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dice ministro federal. Los servicios fronterizos de Canadá desbordados por la gran cantidad de solicitantes de refugio y el problema se agrava. Canadá Primero, un programa destinado a contratar canadienses antes que a trabajadores temporales extranjeros, se puso en marcha en la provincia de Alberta. Responsable jurídico de la Organización de Estados Americanos dice que proceso de aplicación de la Carta Democrática sigue para Venezuela. Gobierno venezolano se quiere lavar las manos por muertes en protestas durante los pasados días. El oficialismo culpa a oposición de los asesinatos. Una posible victoria de Marine Le Pen en Francia es vista como un misil contra la Unión Europea y la economía francesa. 9 departamentos de Colombia están en alerta por constantes lluvias. 2 muertos tras inundaciones en el departamento del Chocó. Capital, Manizales. La capital de Caldas afectada por deslizamientos. Líderes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial defienden la globalización frente a los ataques del presidente Donald Trump. El Estado Islámico se ha reivindicado el atentado perpetrado ayer en París, que dejó un saldo de un policía muerto y 2 heridos. De la mañana de 5 minutos. Estas y otras informaciones serán ampliadas en el transcurso de la presente hora. Bienvenidos. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. ¿Está buscando quién le prepare su declaración de impuestos? Doris Castellanos es la profesional que usted necesita. Contamos con más de 20 años de experiencia en declaración de impuestos personales, de negocios y corporativos y todos los servicios contables que usted o su negocio necesitan. Recuerde a Doris Castellanos. La consigue en el número 6781 de la calle 150 en Surrey, o llámenos al 604-590-0997 para concretar una cita. De la mañana y 6 minutos. Yo soy Omar García y aquí les tengo todas las noticias que les tengo preparadas en nuestra mesa de trabajo.
Información veraz y oportuna solo por Net Noticias. Toronto. El gobierno canadiense espera con ansias las negociaciones comerciales con Donald Trump pese a la reciente oleada de críticas del presidente estadounidense hacia las políticas de su vecino del norte, señaló un ministro del gobierno de Canadá ayer jueves. Precisamente el presidente Donald Trump ofreció ayer mismo lo que son hasta ahora sus comentarios más críticos sobre Canadá. No podemos permitir que Canadá ni nadie más saque provecho y hagan lo que hicieron a nuestros trabajadores y nuestros agricultores, aseveró el mandatario en la oficina oval. Se incluye también la tala a la industria maderera y la energía. Vamos a tener que sentarnos en la mesa de negociaciones con Canadá muy pronto. El presidente se manifestó contra los cambios de las autoridades canadienses sobre la clasificación de la leche que afirmó ha sacado del negocio a productores de Wisconsin y el estado de Nueva York. Canadá cambió su política de precios para la leche nacional a fin de abarcar más ingredientes lácteos, lo que generó una disminución de precios de productos canadienses como la leche ultradepurada o ultrafiltrada, que compite con la leche estadounidense. Canadá lo que ha hecho a nuestros trabajadores de granjas productoras de lácteos es una vergüenza, lamentó el mandatario. Por su parte, el ministro de Recursos Naturales canadiense, Jim Carr, dijo en unas declaraciones a la agencia AP que el gobierno presentará sus argumentos sobre el comercio con base en hechos. Quienes toman las decisiones dan declaraciones que indican una postura que pretenden tomar y estamos en el negocio de responder a las posturas que en realidad son tomadas, dijo Carr cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump. Nuestro gobierno espera sentarse a negociar con Estados Unidos. Juzgaremos la política estadounidense una vez que la política sea anunciada. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Montreal. El flujo de inmigrantes a Canadá provenientes de Estados Unidos no se detiene, más bien todo lo contrario. En enero y febrero pasados, 1,176 solicitantes de asilo han cruzado la frontera con Canadá ilegalmente por el Roxanne Road, cerca de Hemingford, Quebec. Esto se ha convertido en una verdadera crisis que Canadá tiene dificultad para gestionarla con recursos limitados. Según datos recopilados hasta ahora, la Real Policía Montada de Canadá interceptó a 1,860 personas que ingresaban de Estados Unidos en los primeros 3 meses del año 2017. El número de solicitantes de asilo que atraviesan ilegalmente la frontera de los Estados Unidos a Canadá sigue aumentando, aunque el gobierno dice que todavía representan solo una fracción del total de las nuevas llegadas al país. En marzo, la RCMP, por sus siglas en inglés, interceptó a 887 personas que ingresaban al país por fuera de un punto de cruce oficial, frente a 658 en febrero y 315 en enero. Eso eleva el total de los primeros 3 meses de 2017 a 1,860. Los servicios fronterizos de Canadá están enfurecidos, dijo el presidente nacional del Sindicato de Aduanas e Inmigración, Jean-Pierre Fortin. Ellos están convencidos de que los estadounidenses quieren deshacerse del problema dejando pasar a los inmigrantes por el camino Roxanne en lugar de conducirlos al puesto fronterizo de la Cole, dijo el señor. En ese sentido, del lado estadounidense, en el puesto fronterizo de Champlain, en el estado de Nueva York, el agente Norman Leque dice que no puede obligar a los migrantes a pasar por la Cole si tienen estatus legal en los Estados Unidos. Esto es Net Noticias. Edmonton. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Edmonton, un programa piloto que ha sido denominado como Primero Canadá, destinado a contratar canadienses antes que a trabajadores temporales extranjeros, ha sido puesto en marcha en la provincia de Alberta, que a partir de ahora prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros para 29 puestos de trabajo altamente calificados. Las compañías de Alberta que buscan contratar a trabajadores temporales extranjeros en cualquiera de las 29 categorías de trabajo altamente calificadas serán dirigidas a un nuevo servicio que los guiará con los trabajadores locales calificados. La iniciativa del gobierno de Alberta, la primera de su tipo en Canadá, será observada de cerca por el gobierno federal para ver si se puede implementar federalmente o en otras provincias, dijo la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Patty Hadu,
en la ciudad de Edmonton. Si tiene éxito, la iniciativa podría ser ensayada en otras partes de Canadá, agregó la funcionaria. Siempre estamos interesados en buenas ideas para alcanzar esa meta, para asegurarnos de que los canadienses tengan la primera oportunidad en puestos de trabajo bien pagados. Así que estaremos siguiendo muy de cerca el progreso del programa piloto y todos esos datos ayudarán a informarnos y a mantenernos abiertos a repetir esa experiencia si muestra éxito en Alberta, dijo Haddu. Las categorías de trabajo cubiertas por el nuevo servicio de enlace de empleadores incluyen ingenieros civiles y mecánicos, fontaneros, electricistas, carpinteros, mecánicos de construcción y mecánicos de equipos pesados. Esto es Net Noticias. Washington. El responsable jurídico de la Organización de Estados Americanos, John Michel Arrighi, manifestó que el proceso de la Carta Democrática para mediar en la crisis venezolana sigue en marcha y que es legítima la reciente resolución sobre una grave alteración inconstitucional del orden democrático en ese país. La OEA está aplicando uno de los mecanismos de los que dispone a través de la Carta para ayudar a un Estado miembro, no a un gobierno, donde hay una situación de alteración del orden constitucional, afirmó Arrighi en una entrevista con la agencia EFE en Washington. La resolución adoptada el pasado 3 de abril por consenso que el gobierno de Venezuela tacha de fraude es una etapa en el proceso de la Carta al proponer medidas de mediación, opción que recoge el artículo 20 cuando en su país hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático. Arrighi, que lleva 23 años como responsable jurídico de la OEA, aseguró que la resolución es válida porque se adoptó, como contempla el reglamento, bajo la figura del consenso, ya que ninguno de los 18 estados presentes se opuso a ese sistema ni, por tanto, pidió votación. También señaló que el presidente de turno del Consejo Permanente, que ahora es Bolivia, no tiene derecho a vetar con su ausencia una reunión de estados y por eso está previsto el mecanismo de suplencia que se aplicó en esa sesión. Al jurista uruguayo, uno de los redactores de la Carta Democrática, le sorprende el encendido debate actual sobre un instrumento jurídico muy claro, aprobado por unanimidad en el 2001 para proteger la democracia en la región y que en su artículo 20 contempla mecanismos para cuando un gobierno ni pide ni acepta esa asistencia. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Caracas, con menor cantidad de gente si se compara con la jornada del miércoles pasado, pero igualmente masiva y reprimida con fuerza, ayer jueves se realizó la sexta convocatoria hecha por la oposición para protestar en las calles del país. Pero en esta, la del jueves en la capital, tanto la Policía Nacional Bolivariana como la Guardia Nacional intentaron dispersar a quienes salieron a la calle, incluso antes de comenzar la marcha. Estos choques entre la policía y los manifestantes siguen siendo etiquetados por el gobierno como contención del terrorismo, que asegura ha desatado la oposición en busca de un golpe de Estado. Sobre las 3 víctimas mortales de la jornada del pasado miércoles, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, señaló la captura de un comerciante, Iván Alexis Pernías, de 31 años, como el posible autor material del asesinato de Paola Ramírez y militante del partido opositor 20 Venezuela, que dirige la opositora María Corina Machado. Sin embargo, no explicó las imágenes de un video que muestra claramente cómo, de un grupo de motorizados, uno de ellos saca un arma a poca distancia de la joven y esta cae al suelo en milésimas de segundo. La oposición ha convocado para mañana sábado una gran marcha del silencio en memoria de las 10 víctimas de la represión desatada en las últimas protestas. Esto es Net Noticias. París, como desastroso, así lo describe el futuro de Francia y la Unión Europea el profesor de la Escuela de Economía de Toulouse, Jacques Desplat, si la ultraderechista Marine Le Pen gana las elecciones presidenciales francesas. A solo 48 horas de la primera vuelta de unos comicios decisivos para el país galo y una de las pruebas de fuego del populismo europeo, todo puede pasar.
hay un 25% de posibilidades de que Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon se disputen la segunda vuelta, que sería un completo desastre, y un 75% de lo que hagan Le Pen y el candidato Emmanuel Macron, esta última perspectiva es mejor vista por los analistas. Los franceses tienen el futuro del proyecto comunitario en sus manos y también el de la recuperación económica del país. Desde enero, Francia experimenta un fuerte crecimiento, todavía no lo sienten los ciudadanos, pero estamos en el inicio del rebote de la economía. Sea quien sea elegido en las elecciones, es un afortunado porque el próximo presidente disfrutará de menor desempleo y no tendrá que enfrentarse al déficit. Sin embargo, si gana Le Pen, será la perdición, dice el profesor. Una victoria de Le Pen provocaría, según los expertos, turbulencias en los mercados financieros, la escalada de la prima de riesgo y la especulación de la deuda soberana. Para la Unión Europea sería aún peor su colapso definitivo. Le Pen convocaría un referéndum y el recuerdo de Brexit está demasiado cerca. Europa mira con atención porque en manos de los votantes franceses estaría el futuro del bloque. Si las encuestas no se equivocan, los dos candidatos que podrían enfrentarse en el mes de mayo son Le Pen y Macron, dos visiones antagónicas de Europa. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Santa Fe de Bogotá. La primera temporada de lluvia del año no da tregua y ya tiene en alerta a 9 departamentos colombianos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, señaló que aunque es normal que llueva en esta época, se están registrando precipitaciones cortas pero muy intensas. En la mañana de ayer jueves, en Bagadó, Chocó, se registró una luz de tierra que dejó 2 muertos y 3 heridos por causa de las intensas lluvias que se registran en el litoral pacífico y que generaron una creciente subida del río Andágueda. Las aguas que inundaron el 60% del casco urbano dejaron a 400 familias afectadas que perdieron viviendas y sus enseres. Habitantes de la zona sostienen que hace 20 años no se registraba una creciente tan alta de nivel del río, que subió hasta 2,5 metros. También en el municipio Certegui, las crecientes de los ríos Quito y Certegui inundaron más del 50% de la cabecera municipal y dejaron cerca de 150 familias damnificadas. Las lluvias están alcanzando picos de intensidad importantes. Es necesario que se evalúen los riesgos y se tomen las medidas pertinentes para evitar tragedias como las ocurridas en los últimos días, explicó el director del IDEAM, Omar Franco. El funcionario asegura que el sur de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, Santander, Chocó, Cauca, Valle y Nariño se encuentran en alerta máxima ante el crecimiento de las lluvias. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Washington. Líderes financieros de todo el mundo defendieron ayer jueves la globalización mundial de los ataques del presidente estadounidense Donald Trump y de populistas europeos. Argumentaron que bloquear el libre comercio restringiría el crecimiento económico en lugar de recuperar empleo de la competencia extranjera. El presidente del Banco Mundial, Jim Jong-un, dijo a los periodistas que un comercio más libre y mayor apertura eran cruciales para el futuro del mundo. Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, señaló que la respuesta a la oleada del populismo que está ganando partidarios en muchos países era trabajar en busca de más y mejor crecimiento en la economía mundial. Lagarde y Kim tomaron la palabra en el primero de 3 días de debates entre líderes financieros mundiales que representan los 189 países que integran el Fondo Monetario Internacional y su organización crediticia hermana, el Banco Mundial. Se prevé que las reuniones de primavera también incluirán discusiones hoy viernes entre ministros de finanzas y líderes del Banco Central del grupo de las 20 máximas potencias económicas del mundo y que fueran dominadas por el diálogo sobre los esfuerzos de gobierno de Trump para reducir los enormes déficits comerciales de Estados Unidos, a los que Trump atribuyó durante su campaña la pérdida de millones de empleos manufactureros bien remunerados.
Esto es Net Noticias. 7 de la mañana y 21 minutos. Estás escuchando Net Radio Online. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! 10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y al cobrar de tu meal un jarrito gratis. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pie de queso con elote probablemente. ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? ¿O una deliciosa y sana granola? En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti. Siete de la mañana, 23 minutos. Vamos a más noticias internacionales en estos momentos en la voz de nuestros corresponsables. A continuación, vamos con las noticias internacionales. Vamos con más noticias internacionales e iniciamos nuestro recorrido en Latinoamérica. En Perú está en directo nuestra corresponsal Marilu Gambini. Marilu, muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Buenos días igualmente a nuestros cibernautas. Gracias por estar siempre pendiente de las informaciones de cada una de nuestras regiones. Y sí, nosotros informamos sobre el aniversario del rescate de los rehenes en la Embajada del Japón. Mañana se cumplen 20 años del rescate de los 72 secuestrados en la casa, en la residencia del embajador de Japón en Lima, por miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, y en la que el ejército peruano, en una operación denominada Chavín de Huántar, los liberó impecablemente. Esa es la información oficial que se tuvo desde aquella época, desde el 22 de abril de 1997 hasta la actualidad. Una operación impecable, aunque existen muchas dudas al respecto, sobre todo por la manera como terminaron muertos los supuestos emergentistas, que en su mayoría no pasaban de los 18 años, y por lo que se ha pensado y se sigue pensando esto todavía no se ha podido dilucidar ni aún comisiones investigadoras del Congreso, mucho menos el Ministerio Público y el Poder Judicial, de que fueran precisamente terroristas y parte de los comandos de aniquilamiento del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Al margen de ello también existen dudas, sobre todo por las banderolas. El MRTA tenía otra síntesis políticamente o terrorista y políticamente que era muy diferente al que usaba Sendero Luminoso. Pero bueno, esas dudas todavía siguen en el aire y el ejército, el Estado peruano y el legislativo creyeron conveniente entregarles un estatus a los 142 comandos de aquel momento, el estatus de héroes nacionales. Marilu. Como recordamos, sí, dime, Omar. Marilu, precisamente las dudas nacen en que algunas personas dicen que eso fue un montaje de Fujimori y de su asesor Vladimiro Montesinos para mostrar un cierto apoyo hacia el gobierno en momentos difíciles.
esa es la opinión que muchos peruanos tenemos y me incluyo en ellos como periodista. Tú sabes que a veces las investigaciones periodísticas que uno realiza en casos de terrorismo y narcotráfico, pues no se establecen en 1 año, 2 años, y muchas veces llevan años, y hay algunos que quedan impunes, como el caso del asesinato de los 8 periodistas en Uchurajay. Y bien, en este caso igual existen muchas dudas, porque como vuelvo a repetir, y eso está en documentos oficiales, que no se ha hecho conocer al pueblo peruano. Hay cosas y hay informes que tampoco se han hecho públicos, y solamente se maneja el informe oficial del ejército peruano y del Ministerio del Interior con respecto a cómo murieron los 14 emergentistas, que vuelvo a repetir, dicho sea de paso, la mayoría de ellos eran pues menores de edad. Algo que también ha quedado en el aire es como si alguien sabe, porque para hacer para secuestrar, tomar una embajada, como sucedió en aquel entonces, para tomar una embajada, supuestamente los integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru habían estudiado bien el lugar, sabían qué personas iban a estar de invitados, y cómo pueden un grupo como ellos, que supuestamente, según los documentos oficiales, pertenecían a un comando de aniquilamiento, a una célula de aniquilamiento, o sea, una célula preparada única y exclusivamente para matar, para asesinar, puedan haber dejado libre a la madre del presidente Alberto Fujimori y mantener secuestrados a 72 rehenes. Muchos que mantienen esa duda de que supuestamente los terroristas no sabían que estaba la madre del presidente, y ella salió entre los anónimos, entre las personas que los terroristas dejaron salir para quedarse con 72 personas. Comandos de aniquilamiento o células de aniquilamiento de cualquier organización terrorista está preparada, vuelvo a repetir, para matar. Eso lo dicen informes oficiales de cualquier parte del mundo, especialmente en España, donde estuvo el ETA, Colombia y Perú. Lo dicen las direcciones de contra el terrorismo, lo dicen los estudios, lo dicen las personas que son, por ejemplo, en el Perú, los heterólogos, los que han estudiado cómo nace Sendero Luminoso en el Perú, y posteriormente cómo nace el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces, nadie puede creerse que un grupo que pertenece a un comando de aniquilamiento pueda jugar partiditos de fútbol con sus secuestrados, o pueda conversar e intercambiar información, intercambiar ideas con sus secuestrados. Entonces, todas esas dudas quedan en el aire, nunca han sido dilucidadas o investigadas ni por la prensa, ni dilucidadas por algún miembro del Estado peruano. Por otro lado, también la forma como terminaron, porque fueron acribillados, fueron rematados, porque esa es la palabra, fueron rematados, y salió pues con que se había terminado con parte de la organización del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Esto es, vuelvo a repetirte, los informes oficiales que se conocen. Hay muchos que no se han hecho público, y que muchos periodistas estamos a la espera de poder tener a la mano. Con lo que contamos es con parte del informe de la Comisión de la Verdad. Lo que contamos con documentos, declaraciones de algunos testigos que no quieren declarar, que no han dado ninguna entrevista, y esto es casi la mayoría de los 72 secuestrados.
no han dado ninguna entrevista a los medios de prensa, salvo alguno de ellos en su momento. Entonces lo que se conoce es lo que nos ha dicho el Ministerio del Ejército Peruano a través del Ministerio del Interior. Según recordaba uno de los coroneles del ejército, Alfredo Tacax, recuerda que según él, en el ala izquierda de la segunda planta, un equipo de comandos enfrentaba una dura resistencia, dice, de parte de los terroristas, o sea, de parte de ¿cuántos? Porque 14 terroristas en la segunda planta, ¿no? Entonces, si habían tres en el comedor, ¿cómo es que, y habían caído algunos terroristas, cómo es que pudieron direcciones, vuelvo a repetir? Lamentablemente hemos perdido comunicación con Perú a 7:33 de la mañana. Vamos a más información con nuestro corresponsal en Centroamérica. En San Salvador está Víctor Celada. Víctor, muy buenos días. Volvemos a establecer comunicación con Marilu Cambini. Marilu, habíamos perdido comunicación contigo. No, se perdió la comunicación. Vamos entonces con Víctor Celada. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Omar García. Estas son las principales noticias desde Centroamérica. San Salvador. Standard & Poor's Global Ratings bajó las calificaciones soberanas de largo plazo en moneda local y extranjera de El Salvador. La entidad colocó al país en SD, incumplimiento selectivo, pocos días después de lo que había degradado a CCC-, calificación que indica una muy mala calidad crediticia. Esta es una nueva consecuencia de la suspensión de los pagos a los fondos de pensión. A la fecha, el gobierno ha dejado de pagar 55 millones a los fondos de ahorros de los trabajadores para sus futuras jubilaciones. Según SIP, la baja en la calificación a SD se ha debido a que el gobierno sigue sin realizar los pagos a dichos fondos. Nuestras calificaciones crediticias de emisor se enfocan en la capacidad y voluntad del deudor para cumplir con sus compromisos financieros a su vencimiento, agregó. La degradación de la calidad crediticia del país es un problema con consecuencias generalizadas. Se aumenta el costo del financiamiento. Gobierno, empresas y consumidores deberán pagar mayores tasas de interés por sus préstamos y el aumento en los costos de producción se traduce en mayores precios de productos y servicios. La calificadora dijo que una vez que el gobierno subsane el incumplimiento, volverán a evaluar la posición crediticia del país y lo más probable es que suban las calificaciones soberanas de largo plazo en moneda local y extranjera a la categoría de CCC. Esto, sin embargo, tampoco es una buena noticia, ya que dicha calificación refleja la rigidez fiscal de El Salvador, sus débiles expectativas de crecimiento y la polarización política que contribuyó al reciente impago de la deuda. La capacidad del gobierno y de los partidos de oposición para llegar a un acuerdo sobre la política fiscal y mejorar el acceso de liquidez del país será la clave para la futura calificación soberana, concluyó. Ciudad de Guatemala. El canciller de este país, Carlos Raúl Morales, acompañado por su homólogo turco Mevlut Cavusoglu, inauguró la embajada guatemalteca en Turquía, que permitirá un acercamiento bilateral, informó el gobierno guatemalteco. Una fuente de la Cancillería guatemalteca dijo a la agencia de noticias EFE que esto permitirá además implementar estrategias para la promoción del comercio, la inversión, el turismo, la cultura y la cooperación entre ambos países. Durante el encuentro, los cancilleres también acordaron incrementar la agenda de cooperación bilateral a través de la Agencia de Cooperación de Turquía TICA en temas como gestión integral de riesgos, cambio climático, seguridad, migración, salud pública, educación y turismo. El embajador será Lars Pira, un diplomático de carrera que tendrá como misión incrementar de manera importante el intercambio comercial y político, incluso a través de la negociación de un tratado de libre comercio o la realización de misiones comerciales.
Morales, que está de viaje en el país por una cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana SICA, del que Turquía es observador extrarregional, firmó además con el ministro turco un acuerdo de servicios aéreos con el fin de buscar más conectividad entre ambos países y evaluar la posibilidad de un vuelo directo de Estambul a Guatemala con Turkish Airlines. El gobierno de Turquía ha colaborado con Guatemala con la concesión de becas de estudio, equipamiento tecnológico para escuelas e institutos normales de varios departamentos del país como Quetzaltenango, Petén, Baja Verapaz y Ciudad de Guatemala, además de proyectos de investigación criminal. Los principales productos que Guatemala exporta a Turquía son el banano, el cardamomo y el café, mientras que recibe hierro y acero, hilos o materiales plásticos. La apertura de esta embajada, agregó la fuente, forma parte de la expansión diplomática de Guatemala, que busca ampliar su presencia internacional, por lo que también se estudia abrir sedes en Indonesia y Sudáfrica. Ciudad de Panamá. La esposa del abogado de origen alemán Jürgen Mossack, la jurista Leidelise de Mossack, declaró a la agencia de noticias EFE sentirse muy defraudada con la justicia de Panamá y pidió que en el país la investigación del caso Lava Jato se lleve de modo estrictamente jurídico. Aquí se ha hecho un juicio mediático y se ha acusado a una firma de abogados, Mossack Fonseca, y a sus socios sin que se les haya sometido a un juicio en derecho como debe ser, acotó en su primera entrevista tras el arresto de su marido y el escándalo de los papeles de Panamá surgido de una masiva filtración al bufete. La detención preventiva de casi 3 meses de Jürgen ha sido una situación extremadamente traumática. No podíamos comprender la razón de todo esto, obviamente desde una perspectiva familiar. Para todos nuestros hijos y como esposa ha sido muy duro. Mi esposa está sumamente frustrado por cómo se han llevado las cosas hasta este momento, añadió. Como abogada y esposa decidí hablar porque veo que no ha habido una respuesta que sea suficientemente convincente de las autoridades para mantener a mi esposo, al licenciado Ramón Fonseca y al licenciado Edison Teano en detención preventiva. Llevamos para 3 meses y esta es la fecha en que nosotros todavía no tenemos un panorama claro de por qué todavía ellos están detenidos, enfatizó. Leidelise, una abogada cubano-panameña casada desde hace 11 años con Jürgen, cuestionó que supuestamente se ha dicho que el tema es por el caso de Lava Jato, pero paradójicamente en Brasil, que es donde se lleva la investigación, no tenemos conocimiento de que hubiese una orden de detención de estas 3 personas. San José. Mejorar el nivel de inversión en innovación, crear un ecosistema de trabajo entre el sector privado, público y académico, así como promover la formación de investigadores y caminar con una mejor gobernabilidad, fueron parte de las recomendaciones que le realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a Costa Rica. El informe realizado por la organización fue presentado el jueves en el auditorio de la Casa Presidencial y contó con la asistencia de Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República, Marcelo Jenkins, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, y Andrew Wyckoff, director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE. Estas recomendaciones tienen como objetivo contribuir y fomentar el diálogo. Le vamos a dar continuidad al tema, pero esto no tiene que ver con el proceso de adhesión que sigue el país, explicó Wyckoff. Como puntos positivos de Costa Rica que rescata la OCDE están los buenos índices de bienestar social, la creación de marca país, que equivale a una buena reputación del país en conservación ambiental e imagen verde, así como el talento humano. Sin embargo, hay puntos en los que se debe mejorar. Tener un compromiso a largo plazo con la ciencia y tecnología, invertir en el modelo, brecha de productividad entre los exportadores y no exportadores. El país ha tenido pocas patentes con propiedad intelectual, mejorar la construcción del sector público, entre algunas. Managua. El gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, junto a la alcaldía de Managua, proyecta construir parques naturales en la capital como parte de las políticas de promoción y recuperación de espacios públicos. Este proyecto fue anunciado por la compañera vicepresidenta Rosario Murillo y está orientado a la promoción y conservación de la flora y fauna, destacando y armonizando la trama urbana con los potenciales beneficios ambientales, sociales y económicos que representa un ecosistema natural. En la exposición que hizo el gobierno nicaragüense sobre este proyecto está que habrá un amplio espacio natural de un alto diseño y valor paisajístico con amplias áreas naturales de estar para las familias, jardines con una gran variedad de vegetación y flores. Además, las diferentes áreas naturales ofrecerán una clasificación de las distintas especies de plantas y árboles, facilitando su identificación y contribuyendo a su preservación y cuidado como parte del componente educativo de este proyecto. También se destaca los cuerpos de agua, equivale al ojo de agua, fuentes, cascada, además de gimnasios al aire libre,
bajo sombra. En este documento se hace mención de andenes y amplios senderos naturales, mesas para jugar dominó y ajedrez, así como bancas, baños públicos e iluminación. Informó para Net Noticias desde San Salvador, Víctor Celada. Víctor, muchas gracias por su informe. Son las 7:42 de la mañana y en estos momentos tenemos contacto en directo con nuestro corresponsal en México, Facundo Ugalde González. Facundo, muy buenos días. ¿Cómo está la situación en su país? Omar, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de todas las mañanas te saludo a ti y a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de radioonline.com. En esta mañana de viernes, ya fin de semana prácticamente, Omar, una mañana agradable acá en la República Mexicana. Y bueno, para compartirles lo siguiente, fíjate que desde hace ya un tiempo, de hecho, cuando inicia el presidente norteamericano Donald Trump su mandato el pasado 20 de enero, él desde la campaña de hecho había hablado acerca de modificar las reglas del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, porque dice él que ese tratado no beneficia a los Estados Unidos. Y bueno, fíjate que acá en México, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, él señala que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una renegociación que está pidiendo Donald Trump, el presidente norteamericano, puede ofrecer, dice, una situación beneficiosa para todos los países miembros. En una conferencia de prensa realizada ayer en el Centro de Estudios del Instituto Washington, Carstens también enmarcó la caída del peso en un marco de ajuste, dice, después de un periodo de alza, al tiempo que rebajó el impacto negativo de las propuestas del presidente norteamericano Donald Trump hacia México. Dice Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, que realmente no es grave el discurso de Donald Trump a favor de un muro en la frontera con México y elevar barreras comerciales con el vecino del sur, por lo que considera, dice, una competencia que ciertamente ha destruido empleos, pero que habría que esperar lo que opinen los demócratas allá en los Estados Unidos, ya que allá, dice, existe un real contrapeso de poderes y habrá que ver porque muchos de los empresarios norteamericanos tienen intereses en México y obviamente a ellos se les afectaría en sus intereses, en el caso del muro, por supuesto, en el caso de imponer nuevos gravámenes a las exportaciones que realiza México hacia los Estados Unidos. En fin, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, asegura que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de 23 años de historia, bueno, pues ha tenido cambios profundos y ha también significado una apertura en otros mercados, como el caso de Europa y el caso también de recientemente los países asiáticos, lo cual dice está beneficiando mucho a México. En otra información te comparto que mientras eso sucede en el marco del TLC entre México, Canadá y Estados Unidos, bueno, pues México está refrendando la defensa del libre comercio allá en la península ibérica y concretamente en España. Fíjate que el canciller mexicano Luis Videgaray y el ministro de Exterior español, Alfonso Dastis, acordaron ayer defender el libre comercio y profundizar en la relación bilateral que une a ambas naciones y que, bueno, este año ciertamente están conmemorando el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Ambos ministros mantuvieron una reunión de trabajo en el marco de la 12ª reunión de la Comisión Binacional de ambas naciones, de ambos gobiernos, en la que se están abordando agendas con temas bilaterales en materia política, en el rubro económico, también en cultura y en materia de defensa. La relación entre México y España está en su mejor momento histórico. Compartimos historia común, presente y futuro, señaló el canciller mexicano Luis Videgaray en esta reunión en la que, te reitero, México y España están refrendando la defensa del libre comercio, contrario a lo que está pensando y haciendo Donald Trump. En otra información también,
te comparto que ya les dábamos a conocer a todos nuestros ciberescuchas, Omar, que el Papa en fecha próxima estará declarando a otros santos mexicanos, y bueno, en particular el Papa Francisco aprobó justamente el día de ayer en el Vaticano que el próximo 15 de octubre habrá de tener lugar la ceremonia durante la cual serán declarados santos de la Iglesia Católica los niños Cristóbal, Antonio y Juan, conocidos ellos tres como los niños mártires de Tlaxcala. El pontífice presidió ayer un consistorio ordinario, que es un encuentro con cardenales allá en Palacio Apostólico del Vaticano, durante el cual indicó esta fecha para la canonización de los nuevos santos mexicanos. Decidió que en esa misma fecha serán también canonizados los beatos Andrés de Soberal, Ambrosio Francisco Ferro, ellos son presbíteros, y Mateus Moreira, junto con otros 27 compañeros martirizados en Río Grande, allá en Brasil. Así es que esto es parte de la información que tiene que ver con el asunto de los nuevos santos mexicanos que serán declarados así el próximo 15 de octubre por el Papa Francisco. Y finalmente, mi estimado Omar, compartirles también a todos los auditorios que, bueno, una vez que se procedió el sábado anterior, ya van a ser 8 días, que se detuvo en Guatemala al ex mandatario veracruzano Javier Duarte, bueno, pues ya son 49 las denuncias en contra de Javier Duarte. Fíjate que la Auditoría Superior de la Federación aquí en México, que es la responsable de supervisar el ejercicio transparente de los recursos públicos, bueno, pues ya presentó un total de 49 denuncias, todas ellas penales, en contra de la administración del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por presuntos desvíos de recursos públicos, lo cual ya ha sido detectado en diversas auditorías. De acuerdo con un documento de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el resultado de las revisiones de las cuentas públicas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, los primeros 4 años de la gestión de Javier Duarte, bueno, pues presentaron ya 49 denuncias en donde se establece el uso indebido de los recursos públicos, sobre todo aquellos que eran destinados a temas, fíjate nada más que lamentable, a temas como la atención de la salud de los veracruzanos y el rubro de la educación. Así las cosas, mi estimado Omar, con Javier Duarte, que cada día se hunde más y que cada día también van incrementando las denuncias en su contra y en contra de varios de sus ex colaboradores. Omar, esta es la información que te tengo desde México para ti y todos nuestros amigos de netradio.com. Muchas gracias, Facundo, por su informe desde México, y volvemos a restablecer a las 7:49 de la mañana nuestro contacto con Marilu Gambini, ella la corresponsal de Net Noticias en Perú. Marilu, continúa con tu informe. Sí, Omar, se perdió la conexión, gracias nuevamente por el enlace. Hablábamos sobre el aniversario del rescate de la embajada del Japón a manos del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que mantuvo a 72 personas secuestradas en la residencia del embajador japonés en la ciudad de Lima. Y también decíamos sobre algunas dudas que existen con respecto a esta toma en esa oportunidad. Y lamentablemente volvemos a incidir que el pueblo peruano no conoce en realidad, más allá de lo que el Ministerio del Interior informa oficialmente. El ejército peruano informa oficialmente. Lo único que se conoce es las declaraciones de los jefes, de los altos jefes del ejército que en esa oportunidad estuvieron. Puede ser que haya sido un trabajo impecable, puede ser que haya sido un trabajo magnífico, pero darles la condición de héroes a personas o a 142 miembros del ejército que estuvieron al mando de Montesinos, no estuvieron al mando de otros, porque quien hizo todo esto, a quien se le dio el aplauso intelectual fue a Montesinos,
para recuperar la embajada del Japón y rescatar a estas 72 personas. Sin embargo, el Estado peruano les está dando ese estatus de héroes. Un héroe no mata a personas, a prisioneros rendidos, y más aún desarmados, porque volvemos a repetir, si se supone que se había hecho las tres detonaciones en el comedor y ya había bajas en los integrantes del MRTA, de dónde pues resultaron los demás integrantes enfrentándose fuertemente, según lo dicen los documentos oficiales, enfrentándose fuertemente con miembros del ejército que combatían y daban una dura pelea y resistían grandemente contra las huestes terroristas. Hay muchas cosas que hay que investigar, hay muchas cosas que se deben de conocer. Fujimori y Montesinos ya estaban siendo investigados por un sector de la prensa independiente, sobre todo por temas como ya lo hemos conocido, por el tema de la Catuta, por el tema de los desaparecidos de Santa y algunas otras irregularidades más que lindaban ya en narcotráfico y corrupción. Puede ser, y esto es una opinión es una duda en muchos peruanos, que la toma de la embajada del Japón haya sido preparada por Montesinos. Como lo dijimos en un inicio, con una duda, con la madre de un presidente, cualquier terrorista, cualquier líder de un movimiento terrorista, como supuestamente era Serpa Cartolini, que dirigió este secuestro, podría haber pedido la liberación de muchos, porque tienes a la madre de un presidente como secuestrada, como víctima. Entonces podrías haber pedido la liberación de muchos terroristas en América Latina. Sin embargo, la dejaron escapar, la dejaron salir y se quedaron 72 en la embajada durante tantos días, hasta el 22 de abril de 1997, en que se dio la operación rescate, que se denominó Chavín de Huántar. Esto se ha llevado a diversos debates, no solamente entre periodistas, sino también entre personas vinculadas a lo jurídico, abogados, conocedores. Si estos señores tienen la condición de héroes por haber asesinado a mansalva, haber rematado a 14 terroristas, ¿qué condición tendría entonces el ex marino, el ex vicealmirante Luis Giampietri, quien también dirigió la matanza en el Frontón? Y fueron la mayoría de todas esas personas que ellos se consideran presos políticos, eran de Sendero Luminoso y estaban desarmados, fueron rematados, les dieron el tiro de gracia cuando estaban amarrados. Eso hay no solamente documentos, hay informes forenses y hay también declaraciones de muchos testigos que dieron eso. Entonces, Luis Giampietri, el ex vicepresidente del gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García, y que también estuvo en el primer gobierno, juntamente con Agustín Mantilla, quienes fueron los que dirigieron, uno supervisó y el otro ejecutó el crimen en el Frontón. También tendría la condición de héroe nacional, porque trabajó también para supuestamente pacificar el país. Son, como te vuelvo a repetir, Omar, son algunas dudas que se deben de esclarecer, que se deben de dar, porque dadas las circunstancias y como conocemos ahora, y teniendo tanto a Montesinos y Alberto Fujimori, en este caso el segundo preso por genocidio, imagínate lo que se podría descubrir con el pasar del tiempo. No sé si tienes alguna otra... No, Mariló, muchas gracias por tu informe. Ya hicimos una síntesis de todo lo que se sucedió en esa época y de las dudas que en estos momentos nacen entre la comunidad
peruana respecto a todo lo que pasó ese 21 de... ¿Fue el 21 o 22? Fue el 22 de abril. El 22 de abril. Ya mañana va a cumplir un aniversario más de la toma de la Embajada de Japón en Perú. Son las 7 de la mañana y 56 minutos. Vamos a Europa. Allá tenemos a nuestro corresponsal Álvaro Suárez. Álvaro, muy buenos días. Buenos días desde Madrid. Hoy amanecimos con una temperatura de 7 grados y vamos hasta una máxima de 19 grados en el transcurso del día. Y vamos a las noticias. Los medios de comunicación abren hoy con el atentado de anoche en París. Un ataque en París del Estado Islámico que se ha reivindicado la acción a través de su órgano de propaganda. Esta organización terrorista del Estado Islámico se reivindicó el ataque en el pleno corazón de París que dejó un policía muerto y 2 heridos. El presidente François Hollande se dirigió anoche mismo a la nación y aseguró que se reunirá esta mañana con el Consejo de Defensa en horas de la mañana y que se rendirá un homenaje a el fallecido, a un policía. Además, Hollande ha confirmado que un atacante habría sido abatido anoche mismo. Al parecer, y según fuentes policiales, era conocido por los servicios de seguridad. Y según el portavoz del Ministerio del Interior, el hombre abatido disparó deliberadamente contra un agente que se encontraba en un coche patrulla y posteriormente trató de matar a otros 2 compañeros suyos que estaban en la calle y quienes resultaron heridos. Las fuerzas del orden están registrando la casa del atacante en el este de París. Según este experto en terrorismo, el atacante ya fue investigado en 2001 por un intento de asesinato a policías. Además, la policía también busca a un segundo sospechoso del atentado de anoche en los Campos Elíseos. Macron, Le Pen y Fillon, que son los candidatos a la presidencia de Francia en la primera vuelta de este domingo, han suspendido la campaña tras este atentado de ayer en horas de la noche. Y recabando más información sobre este atentado de ayer en París, los hechos tuvieron lugar sobre las 9 de la noche hora local a la altura del número 102 de la avenida de los Campos Elíseos, importante arteria comercial y turística de París, bordeada por el Arco del Triunfo y la Plaza de la Concordia. El autor del atentado aparcó su coche a la altura de un furgón policial en el que había 2 agentes. Bajó de su vehículo y comenzó a disparar matando a uno de ellos antes de emprender la huida a pie. En ese momento comenzó a disparar a los otros 2 agentes que patrullaban e hirió a 2 antes de ser abatido por las fuerzas del orden, agregó un portavoz policial. La avenida fue cerrada al tráfico y evacuada, al igual que las calles adyacentes, mientras un importante dispositivo de seguridad así había sido desplegado en el lugar. Los artificieros trataron de determinar si había explosivos en este vehículo del asaltante. Hollande, quien es el presidente de Francia, reunió ahí mismo en el Elíseo, a pocos metros del lugar de los hechos, un gabinete de crisis junto al primer ministro Bernard Cazeneuve y al ministro del Interior Matthias Fekl. El atentado se produce a 3 días de la primera vuelta de las presidenciales francesas y 2 días después de que la policía francesa arrestara a 2 personas que preparaban un atentado contra la campaña electoral. Y si bien los candidatos a la presidencia de Francia han suspendido la campaña por el atentado de anoche, sus reacciones sí se han dado a conocer a través de las diferentes redes sociales. Han expresado su solidaridad con las fuerzas del orden y han llamado a la solidaridad de todos los franceses con el país y con las fuerzas del orden que luchan contra los terroristas. Marine Le Pen, Fillon, Emmanuel, Jean Mélenchon, es decir, todos han expresado su solidaridad para con las fuerzas del orden e invitan a todos los franceses a solidarizarse y a cerrar filas contra el terrorismo. También el presidente de España, Mariano Rajoy, ha expresado que sigue con preocupación las informaciones que llegan de París y que siente como propio el dolor del pueblo francés en estos difíciles momentos. Otra reacción frente al atentado de Francia es la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
quien ha expresado sus condolencias al pueblo de Francia por este terrible suceso. Ha dicho en sus palabras que es muy, muy terrible. Parece otro ataque terrorista. ¿Qué puedo decirles? Esto nunca se acaba. Tenemos que mantenernos fuertes y vigilantes, dijo Donald Trump en una conferencia de prensa después de reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro italiano Paolo Gentiloni. Nosotros seguimos atentos a más reacciones que puedan presentarse frente al atentado de Francia en horas de la noche del día anterior. Vamos ahora a Rusia. Rusia prohíbe a los testigos de Jehová. El Tribunal Supremo ruso ha ilegalizado las actividades de los testigos de Jehová y ha ordenado la incautación de todos sus bienes a petición del Ministerio de Justicia. El Supremo considera a los testigos de Jehová una organización extremista. El representante del Ministerio de Justicia señaló durante la vista que representan una amenaza para los ciudadanos, el orden público y la seguridad de la sociedad. Estoy verdaderamente sorprendido porque no esperaba que algo así fuera posible en Rusia moderna, donde la Constitución garantiza la libertad de religión, pero en la vida real no solo no se respeta la Constitución, sino que tampoco se respetan las leyes, aseguró Yaroslav Cybulski, representante de los Testigos de Jehová. Este grupo religioso, según datos en Internet, cuenta con 8 millones de creyentes activos en el mundo. Si bien se han tenido que enfrentar en diversos países a procesos contra ellos por rechazar hacer el servicio militar y negarse a recibir transfusiones de sangre, Rusia es el país que ha llegado más lejos en su hostilidad, según las informaciones de los representantes de los Testigos de Jehová en Rusia. Y terminamos con una noticia que se produce en Tailandia. Y no tendría nada que ver con Europa, pero es una noticia que se genera con motivo de la condena a muerte de un español de nombre Artur Segarra, quien, según las autoridades de Bangkok, cometió un asesinato allí en esta ciudad. El tribunal le declaró culpable por el descuartizamiento de su compatriota David Bernat. El español Artur Segarra ha sido condenado hoy, viernes, a muerte por un tribunal tailandés que le declaró culpable por el asesinato premeditado de David Bernat en Bangkok. La víctima fue a Tailandia el 19 de enero de 2016 a pasar unas vacaciones. Horas después de llegar, quedó para tomar unas copas con Segarra y pasada la medianoche, ambos se dirigieron al apartamento del ahora condenado, donde permaneció secuestrado 6 días hasta que fue descuartizado, según las pesquisas policiales. Segarra todavía tiene 2 oportunidades de recurrir la condena ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Estas son las informaciones que presentamos hoy desde Europa. Para NET Noticias, desde Madrid informó Álvaro Suárez. Muchas gracias, Álvaro. Son las 8:04 de la mañana. NET Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. ¿Está buscando quién le prepare su declaración de impuestos? Doris Castellanos es la profesional que usted necesita. Contamos con más de 20 años de experiencia en declaración de impuestos personales, de negocios y corporativos y todos los servicios contables que usted o su negocio necesitan. Recuerde a Doris Castellanos. La consigue en el número 6781 de la calle 150 en Surrey, o llámenos al 604-590-0997 para concretar una cita. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicalita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de Tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado.
Recupere el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. A las 8 de la mañana y 6 minutos en NET Noticias llegó el momento de presentarles los deportes. Los deportes también son noticia. Sí, señor, los deportes también son noticia y esta mañana nos los presenta el periodista Roger Reynolds desde Alberta. Roger, muy buenos días. Gracias, Omar. Muy buenos días a todos. Saludos en este agradable fin de semana, un poco lluvioso en la provincia de Alberta. Se necesita lluvia porque en esta provincia, pues la gente vive también de las granjas y del cultivo, y es por eso que es necesario tener un poco de agua. Así que toda la gente que nos esté escuchando en Calgary, en el sur de Alberta y parte de Edmonton, el día de hoy no se sorprenda porque estará lloviendo e incluso ahora mismo pues podemos ver unos cuantos charcos en el pavimento. Pero bueno, ahora vamos a lo que es el deporte nacional e internacional. Primeramente vamos a hablar del hockey sobre hielo de la NHL. Ya están jugándose los playoffs. El día de ayer el equipo de los Pingüinos de Pittsburgh derrotó 5-2 a Columbus Blue Jackets y con esto gana la serie 4-1 al equipo de John Tortorella. El equipo de Pittsburgh es el actual campeón de la NHL con Sidney Crosby, uno de los jugadores más importantes del hockey sobre hielo de la NHL. Sidney Crosby, campeón olímpico con Canadá en 2 ocasiones, Vancouver 2010 y Sochi 2014. Qué rápido pasan los años. Y bueno, después de este partido de hockey, la entrevista se le hizo a John Tortorella, el entrenador de Columbus. Al principio estaba muy, pero muy disgustado con las preguntas que los medios de comunicación le hacían. En ocasiones repetía y decía, por favor, este tipo de preguntas no las quiero escuchar aquí. Por favor, yo no quiero eso. Y ya después, conforme iban pasando los segundos, ya empezaba a hacer una conferencia normal con pláticas y había dicho que le había dado mucho crédito a su equipo y que esta temporada fue sensacional para ellos, pero el equipo de Pittsburgh fue mucho mejor, no solamente por la serie 4-1, que debieron haber tenido una mejor resolución, pero el equipo de Pittsburgh, hay que recordar, es el campeón actual de la Liga Nacional de Hockey y va a querer repetir la final de la Copa Stanley. En otro encuentro, el equipo de Nashville dio la sorpresa y en casa derrotaron a los Blackhawks de Chicago por marcador de 4-1, y con eso Nashville, y esto lo digo para la gente que está interesada en el hockey, Nashville elimina al equipo de Chicago por 4 ganados y 0 perdidos, y con esto el equipo de los Blackhawks de Chicago no había perdido una barrida en playoffs en 4 encuentros consecutivos desde 1961, imagínense. En otro resultado, el equipo de Edmonton derrotó 4-3 a los Sharks de San José y la serie la está ganando Edmonton 3-2, con una victoria más pasará a la siguiente ronda. El equipo que no calificó de la provincia de Alberta a la siguiente ronda fue Calgary Flames, que lamentablemente perdió contra los Mighty Ducks de Anaheim en serie 4-0. El día de hoy jugará Toronto contra Washington, la serie está empatada a 2, y también el equipo de los Senadores de Ottawa estará jugando contra Boston, la serie la está ganando Ottawa 3-1. Así de intenso es el hockey sobre hielo y es por eso que me he alargado un poco. Ahora pasando a la NBA, los Cavaliers, los campeones de la NBA, derrotaron a los
Pacers de Indiana por marcador de 119-114. En otro resultado, los Bucks de Milwaukee derrotaron a Toronto 104-77. Con esto Milwaukee está adelante en la serie 2-1. San Antonio perdió contra los Grizzlies de Memphis 105-94. El equipo de San Antonio está ganando la serie 2-1. En otro encuentro importante que se va a realizar el día de hoy, Boston jugará contra Chicago. La serie está ganándola el equipo de Chicago por 2-0, y los Rockets de Houston estarán jugando contra el equipo de Oklahoma Thunder. La serie está ganando la Houston 2-0 en la NBA. Toronto, como había dicho, pues tendrá un partido muy difícil allá en Milwaukee. La serie le está ganando Milwaukee 2-1, y digo Toronto porque es el único equipo canadiense en la NBA. Ahora vamos a pasar a Europa, al fútbol. ¿Qué creen? El clásico de clásicos del fútbol español se realizará este fin de semana. El brasileño Marcelo destacó el gran momento que está llegando el Real Madrid al clásico del fútbol español contra el Barcelona este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, quiero decir, y es que es un partido emocionante en donde el mundo se va a detener para verlos. La mejor de la suerte al Real Madrid. Si el Real Madrid gana al Barcelona, yo diría que prácticamente la liga estaría semi-sentenciada con el campeonato para el Madrid. De otra manera, el Barcelona tendrá seguramente el primer puesto en los próximos días. Pero bueno, en el fútbol de Inglaterra también habrá acciones. El día sábado, Hull City estará jugando contra Watford, Swansea City contra Stoke City, West Ham United contra Everton, y el domingo, un partido interesante, el Crystal Palace estará jugando contra el Liverpool. Ya para finalizar, amigos oyentes, lamentablemente la noticia que di el día lunes del fallecimiento del jugador panameño que recibió balazos y él jugaba para la selección panameña de fútbol, pues ahora resulta ser de que un tribunal de Panamá revocó este jueves la libertad condicional a 3 de 4 mujeres implicadas en el asesinato del futbolista de la selección nacional, Amílcar Enríquez, y ordenó su detención preventiva. En fin, estas son las noticias que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Que todos tengan un agradable, feliz fin de semana. Y una última noticia, señoras y señores, para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, el Atlético Nacional ya no va a depender de sí mismo, de sus propios resultados, después de haber caído 1-0 frente al Estudiantes en Argentina, y ahora está obligado el equipo colombiano a ganar los 3 restantes encuentros y esperar los resultados de sus rivales en el grupo número 1. Esta es la información. Muchísimas gracias a todos, un abrazo, y escuchen nuestro programa Net Deportes este domingo a partir de las 5 de la tarde, tiempo del Pacífico. 3 horas de diversión, 3 horas de entretenimiento, 3 horas del deporte nacional e internacional, y también deportes en vivo, porque la NBA y el hockey sobre hielo es la pasión en estos momentos. Muchas gracias, Omar. Hasta luego. Muchas gracias a usted, Roger. Estamos seguros que toda la audiencia estará pendiente de su programa Net Deportes. No nos vamos sin antes presentar una noticia insólita. Ayer se decidió la elección de un mandatario local con moneda al aire en el poblado de Illinois. Según lo publica una agencia de prensa, el gobernante de un pequeño poblado del sur de Illinois fue elegido ayer jueves con el lanzamiento de una moneda al aire, luego de que la elección realizada este mes terminara en empate. La secretaria municipal del condado de Williamson, Amanda Barnes, dijo que Brian Riquena dejó que su contrincante Tammy o Daniel Howell escogiera cara o cruz antes de que echaran la moneda al aire. Ella escogió cara. Barnes dijo que permitió que ambos candidatos revisaran la moneda de 25 centavos antes de lanzarla. Barnes dijo que ella solo la dejó caer al suelo y salió cara. O Daniel Howell ganó, convirtiéndose en la presidenta de la villa en Cole, donde hay unos 250,000 habitantes. Cada uno de los candidatos recibió
11 votos en la elección el pasado 4 de abril. La ley de Illinois pide que el desempate sea con una moneda al aire. Barnes dijo que la moneda ella la buscó entre su oficina y que era la más brillante que tenía en su bolsillo. Un feliz día y que pasen un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. Esto es Net Noticias.